Hola, otra vez con ustedes. Qué padre, ¿no? A mí me gusta. Bueno, pues vamos a ver, siguiendo esta serie, pues de Vive Más, y hoy está, bueno, el centro, la médula, ahora sí, de lo que es el cristianismo, de lo que es el que nosotros estemos aquí ansiosos, al menos yo, ansiosa de compartir y de recibir también, ¿sí? Entonces, antes que nada, pues está adorando al Espíritu Santo y vamos a hablar específicamente del Espíritu Santo. ¿Cómo? Es la médula, como les digo, es ese irrumpir desde que nosotros recibimos a Cristo. Desde que recibimos a Cristo, eso ya quedó clarísimo, que recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esa es la salud de nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, pues nosotros no podríamos hacer nada absolutamente. Seguiríamos como antes en religión o en legalismo, en fin. Pero hoy vamos a centrarnos con esta clase que se llama Viviendo llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Viviendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es eso? Te digo, desde que recibimos a Cristo, pues ya tenemos al Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué nos da el Espíritu Santo, además, ¿sí? de lo que ya le recibimos. ¿Qué falta? Y wow, esto es hermoso vivir llenos. Ahora sí, llenos. Eso es lo que nos faltaba antes, porque antes teníamos al Espíritu Santo, pero apagadón. Es más, yo ni sabía que existía el Espíritu Santo. Yo me santiguaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no sabía que era una costumbre, era un hábito, era parte de una religión. Pero ahora, no, hombre, el tener esa convivencia, esa conexión, entras a una dimensión sobrenatural. Como vamos a ver aquí, se acaba todos estos temores y cuantas cosas que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, pues para empezar, yo te invito a que leas esta cita de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7. Me encanta esta cita, me encanta esto que nos dice el Señor, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¡Wow! Entonces, ¿qué es poder? Pues es el tsunami, es la dinamita, ¿sí? Ese es el poder que Dios nos da y quiere que lo pongamos en acción, ese poder, el amor. ¿Qué es el amor? Es Jesús, ¿sí? Que ya nos deja impregnados para no tener otras cosas que no sea amor, que no haya en nosotros nada que interrumpa nuestro ser divino, ¿sí? Porque ahora somos seres divinos, seres de Dios, ¿sí? Ya no somos, como les decía la semana pasada, estamos en este mundo, pero ya no somos, ¿qué? De este mundo. Entonces, créetela, yo me la creo y vivo donde está el Espíritu de Dios, dice, hay libertad, ¿sí? Entonces aquí nos están diciendo también que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? De dominio propio. ¡Wow! Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y a seguir desarrollando, porque yo creo que ya todos los que estamos en esto estamos viendo
la palabra de Dios, los que le creemos, los que queremos más, entonces ya queremos vivir en ese sobrenatural, ¿sí? Y queremos más. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a dar ese poder, ¿sí? Esa fuerza, ese querer y ese hacer, pero no de la manera así tranquila, sino de una manera poderosa. Y el amor, vamos a amar, como está el mandato que Dios nos pide, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo lo que tú eres, ¿sí? Entonces, vamos a ver una historia padrísima que, pues, donde surgió, donde empezó, pues, la iglesia. Hasta escuché un día un predicador muy, muy conocido que dice, el Nuevo Testamento, la iglesia empezó a partir de hechos, a partir de esto, cuando los discípulos empezaron a compartir la nueva noticia, la buena nueva, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Ya vimos que no nos da espíritu de cobardía, nada de miedos, nada de cosas, nada de temores, sino de poder, de alejar todo lo que venga a tu mente, a mi mente, de cosas de desánimo. Y vamos a ver en Hechos 2, 14, 42. Sí, ay, creo que no lo tengo acá, pero me gusta más aquí, ¿sí? Vamos a ver en Hechos. Wow, lo tenía acá, pero bueno. Me gusta este más. En Hechos 2, del 14. Anótalo, por favor. Anótalo. Hechos 2. Vamos a empezar del 14. Es una historia real donde empieza la iglesia, ¿sí? La llegada del Espíritu Santo. Acordémonos que desde Hechos 1:6 el Señor dice, no se muevan de Jerusalén porque esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y en esta cita no vamos a mencionarlo, pero yo te digo, ¿sí? Cuando estaban los discípulos y todas las personas que las mujeres y todos los que estaban ahí, llegó el Espíritu Santo como llamas de fuego sobre sus cabezas y salieron y sintieron ese fuego y se les quitó todo temor, todo lo que tenían. Y vamos a ver ese personaje, principalmente a ese personaje, a Pedro, ese Pedro, que qué bárbaro, negó al Señor, hizo cuantas cosas, era bien, pues, así, aventado, hablaba así, sin pensar, y ¿qué pasó? Pues fallaba, a veces así, a mí me pasa, a mí me pasa que digo, sí, prometo, sí, voy, y todo eso, y después digo, híjole, pero como que no, ¿sí? No cumplo en algunas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver aquí, dice, les voy a leer porque aquí me ponen desde el 14. Pero, ¿qué te parece si tú lees desde el 1? ¿Sí? Vamos a empezar desde el 14, pero yo léelo desde el 1 y vamos a ver, Pedro predica a la multitud. Pedro ya predica a la multitud. Si estaba escondido, tenía miedo, todos tenían miedo a que los detuvieran y les hicieran lo mismo que a Jesús, crucificarlos, golpearlos, en fin, eran perseguidos. Entonces estaban escondidos, pero no estaban nada más ahí, con miedo sí, pero orando y esperando al Espíritu Santo prometido, ¿sí? Porque desde ahí ya estaba el Espíritu Santo
prometido, el hermoso Espíritu Santo que nos hace vibrar, que nos hace vivir, que nos da ese deseo de meternos con el Señor, que nos hace hablar en otro idioma, en lenguas, nos da ese don de las lenguas que nos introduce, que nos edifica, que edifica a la iglesia con este don. Entonces, aquí vemos qué pasa, dice, entonces Pedro dio un paso adelante, órale, nada de esconderse ya, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó, no calladita, así como yo soy de gritona, así, y gritó, dice, a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas porque les habían dicho, cuando empezaron a hablar en otras lenguas y que todos les entendían, dicen, pues somos medos, persas, romanos y todos le entendemos a este hombre, ¿sí? Habla todos los idiomas, eso no, y otros los oían hablar en lenguas y del espíritu, y sabes qué decir, están borrachos, ¿sí? Y Pedro dice, no se equivoquen, dice, ustedes... dice, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Así nosotros nos dicen luego locos, nos dicen fanáticos, nos dicen cuánta cosa. Pero, ¿sabes qué? No estamos borrachos, no estamos locos y fanáticos por Jesús, ¿sí? Locos por Jesús, locos por la salvación que Él ya nos dio. ¡Wow! ¿Sí? Yo creo que hemos tenido experiencia, yo ya no te tengo que decir, y los que no, anhélenla, por favor, anhelen esa presencia y ese avivamiento y ese fuego por el Espíritu Santo, que es la médula, es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios, es el corazón de Jesús, es la fuerza de Jesús que nos da, que nos envió ya. Ya a ellos desde ese entonces nos las dio y es responsabilidad de nosotros tenerla. Bueno, si no estamos borrachos, no, dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Escucha esto, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos, hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres. Ahí Jesús no hacía acepción de personas, de que como en el Antiguo Testamento, solamente a los profetas, ¿sí? A mujeres, a una que otra les daba alguna revelación, pero aquí parejo, ¿sale? Dice algunas, y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Ya lo hemos visto, cuánta cosa de esas, de huracanes, los ¿cómo se llaman? Los que echan humo, se me fue ahorita. Entonces, dice, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja. Ya hemos visto que la luna de sangre y no sé qué tanto, como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, antes de que venga el grande y poderoso día del Señor. Todas estas cosas que están pasando y que ya hemos visto y que los científicos pues explican, pero todo es hecho por Dios y ya estaba profetizado y están muchas cosas ya profetizadas que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Entonces aquí Joel nos está mencionando al profeta Joel que ya anunciaba estas cosas, ¿sí? De la luna de sangre, de todo esto que vimos, ¿sí? Y las maravillas en el cielo, a veces dan explicaciones que ovnis, que cosas, que los meteoritos y todas esas cosas, pero todo lo que sea, mira, es hecho por Dios y está escrito que va a suceder.
Entonces, no lo tomes tan a la ligera de que ciencia, que tiene, que pues así es, no, todo viene porque está escrito que va a suceder y que iba a suceder. Grandes cosas, grandes maravillas van a suceder todavía, ¿sí? Dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú y yo invocamos diario el nombre del Señor. Aquí ya está profetizando al Señor que vino a la tierra, a Dios mismo que vino a la tierra, a Jesús. Y todo lo que siempre oramos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos invocando el nombre del Señor. Si tú quieres decir Padre, Yahvé, Jehová, Adonai, en fin, como tú quieras también, pero siempre es en el nombre de Jesús. El Padre nos oye solamente a través de su Hijo y del Espíritu Santo, que vamos a ver qué grande es. Dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Somos salvos? Gracias, Dios. Pueblo de Israel, escucha. Pueblo de Jalapa, pueblo de todo esto, quien esté escuchando, escuchen. Dice, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. ¡Wow! Dios aprobó. Dios le dio todo el poder a Jesús. Y ahora, ¿a quién? A nosotros, ¿sí? Y vamos a ver a quién más, a Pedro, que es el que está hablando con todo el poder. ¿Quién está hablando aquí? Pedro, ya sin miedo, ya levantado con ese poder de que fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado, ya estaba predeterminado. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley, o sea, de hijos de la ley, los judíos, y también los gentiles que no tenían ni idea de lo que era la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, dice, pero Dios sabía que iba a suceder. Bueno, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. ¡Wow! Dios no pudo, la muerte no retuvo a Jesús bajo el dominio de la muerte. Él venció la muerte, ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Y bueno, vamos a ver hasta el 42, desde el 14 hasta el 40. El rey David dijo lo siguiente, acerca de él, de Jesús: veo que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. ¿Podemos decir lo mismo? Sí, claro que sí. Él está a nuestro lado y de nuestro lado cuando estamos alineados con Él, cuando lo invocamos y de verdad le creemos que somos salvos. Dice, me ha mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Dice, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió. Él sí fue enterrado, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros, pues allá en Jerusalén. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante el juramento que que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Se refería a Jesús, ¿sí? A Jesucristo. Dice, David estaba mirando hacia el futuro. Escucha, por favor, escucha. Esta cita, vuélvela a leer si quieres desde el 1 y nos vamos a ir hasta el 40. David estaba mirando hacia el futuro, hablaba de la resurrección del Mesías. Wow. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que sus cuerpos se pudrieran en la tumba. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Ahora él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros
tal como ustedes lo ven y lo oyen. Pedro estaba declarándole el Antiguo Testamento, las profecías y todo lo que ahora él lo estaba sintiendo con ese poder de la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, fíjate, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, enviado. Él era el Mesías, el Salvador. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos. Estaban ahí los demás apóstoles con el mismo poder, con la llenura del Espíritu Santo que ya había sido derramado, ¿sí? Y entonces, dice, con los demás apóstoles y los hermanos, había otros que ya se habían convertido, fíjate. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, dice, Pedro contestó. Preguntaron ellos, sintieron, sí, yo grité, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y ahora qué hago? Ya lo matamos, ya declaramos que lo mataron. ¿Y ahora qué hacer? Yo creo que cuando nosotros nos llega la duda, nos llega todo eso, el desánimo, cualquier cosa, o negamos a Jesús ante cualquier persona y decimos, híjole, ¿será verdad lo de Jesús? ¿Será verdad? Pues aquí está. Pedro lo vio, los apóstoles lo vieron y ellos dicen, no, yo lo vi y ¿saben qué? Ustedes declararon muerte para Jesús, pero ahora la gente decía, ¿qué hacemos? Y nos preguntamos cuando nos suceden esas cosas, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí dice, entonces Pedro siguió, dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, de decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Es lo mismo que nos dice ahora, salvémonos de este mundo perverso, de esta generación que estamos viviendo, que no era diferente a la de ese tiempo, ¿sí? De esta generación perversa. Siempre ha habido las generaciones perversas, pero gente diferente, gente como tú, como yo, que no queremos contaminarnos con cosas. Al contrario, queremos traer a salvación, queremos traer a la verdad a todas esas gentes que no criticamos, que no juzgamos, que al contrario queremos que vengan al arrepentimiento, porque al hacer algo mal, pues estamos como estas personas, ¿y ahora qué hago? Y mejor se acostumbran a vivir así, ¿sí? Entonces, los que le creyeron a Pedro, dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Fíjate, se añadieron, por tu palabra, por mi palabra, muchos se van a añadir. Y más en este tiempo, que están muchos, gente, a veces mujeres solas, hombres solos también, que están en su casa y que están leyendo algún otro libro X, haciendo ejercicio, pero pues ya son muchos días, entonces, ¿qué hacemos, no? Pues esta palabra es para todas esas personas que aún no tienen esa llenura del Espíritu Santo y esa esperanza que nos da a través de las profecías. En este caso, Joel nos está diciendo que nuestros hijos tendrán visiones, nuestros hijos profetizarán, en fin, que muchas cosas, milagros, prodigios a través de esta generación, tu generación, mi generación, mis hijos, mis nietos y hasta donde Dios quiera. Entonces, eso es lo que estamos viendo a través de lo que está declarando Pedro. Pedro, ya no el Pedro miedoso, el Pedro que se fue ahí a calentar con el enemigo para negar a Jesús. No, ahora es el Pedro que sale con todo el poder y sin miedo. Y era día de Pentecostés, que eran
bueno, luego vemos el día de Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y Pedro está ahí parado y con toda su voz les gritó esto: ustedes lo mataron como estaba escrito, ¿sí? Ustedes lo mataron y ustedes gritaron, crucifíquenlo. Y el Espíritu Santo tocó, ¿qué? A más de 3,000 personas en ese momento. Yo no me imagino cómo fueron bautizadas 3,000 personas, porque aquí dice que fueron bautizados, ¿sí? Tal vez fueron bautizados no en agua, porque fueron bautizados a través del Espíritu Santo y sentir lo que tú y yo hemos percibido cuando el Espíritu Santo estamos conectados con Él. En estos momentos, Padre, gracias porque estamos conectados contigo, porque nos has permitido, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí y nos dé ese poder y ese amor hacia los demás y ese dominio propio, ¿sí? Que nos hace hablar con toda esa, sin temor, sin pena, de ti, Señor, de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda persona que está escuchando esta palabra y que escuchó tu palabra a través de Pedro y que la creemos, ¿sí? Bueno, pues la creemos porque Él nos ha dado fe y a través del Espíritu Santo tenemos ya ese poder. Vivimos llenos del Espíritu Santo al ser revestidos de su poder. Y bueno, la iglesia estaba siendo levantada en ese momento. En ese momento se iniciaba la iglesia. En ese momento los discípulos, los que se añadieron y todos los que recibieron esa llenura del Espíritu Santo fueron los que hasta la fecha hoy estamos recibiendo esa llenura a través de ellos, su palabra, porque ellos fueron testigos presenciales con Jesús y testigos presenciales que vinieron llamas como lenguas de fuego, dice, en sus cabezas. Así dice la palabra. Tú puedes leer todo Hechos y está padrísimo, ¿sí? A mí me encanta el libro de Hechos. Llega hasta el 28, pero ¿sabes qué? Nosotros ahora estamos haciendo Hechos 21. Hasta el capítulo 28 queda aquí, pero nosotros ahora somos Hechos 29. ¿Qué te parece? Bueno, entonces vivimos llenos y estamos haciendo esa iglesia. Se está inaugurando en ese tiempo con Pedro y todos los apóstoles y los que se añadieron y se empezaron a repartir, a ir a llevar esas buenas noticias, esa buena nueva, ¿sí? Entonces dice, para cumplir el propósito y su función en esta tierra. Como resultado estaban a punto de experimentar un poderoso avivamiento en Jerusalén. Y de Jerusalén a todos los rincones de la tierra. En el mapa en ese tiempo no estaba México, no estaba Jalapa, no estaba, pero Dios ya nos tenía, como dice aquí, predestinados, predeterminados, que nosotros aquí también íbamos a conocer esta palabra hermosa, que el Espíritu Santo nos da ese poder para hablar de Él y para llevarlo a otros. Entonces, cuando entramos en una relación de intimidad con Dios, el Espíritu viene con todo su poder, mira, y nos sella. Ya estamos sellados, como siempre te lo digo. Es repetitivo, pero créelo, en esos momentos en que tú dudas, en que tú estás pasando por dificultades, ¿sabes qué? Créelo, que está sellado ya por Dios en su corazón, en el cielo, en todas partes. Y Él está viendo lo que te está pasando. Pero con el Espíritu Santo te va a dar esa fortaleza para continuar, ¿sí? Entonces ya estamos sellados, ya estamos como sabemos, sus hijos, y trae la herencia de Cristo para que vivamos una vida en espíritu. Somos gente espiritual, como te decía, somos gente sobrenatural,
¿sí? Somos sobrenaturales porque aunque muramos en la carne, vamos a vivir eternamente en espíritu. Entonces, dice, sella nuestro corazón para identificarnos como sus hijos y trae la herencia de Cristo para que vivamos una vida en el espíritu. Hemos sido revestidos del poder de Dios que recibimos a Cristo, a los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero nuestra responsabilidad, ahí está, ese es el pero, siempre hay un pero, ¿sí? Es nuestra responsabilidad es buscar la llenura de su espíritu, es buscar esa llenura. ¿Cómo la vamos a buscar? Pues teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdate, es una persona que siente, que está aquí con nosotros, los que le invocamos, los que le hablamos, los que le platicamos, los que le decimos, guíanos, en fin, Él está aquí y nos da su llenura todos los días de nuestra vida, tal como lo buscaban los apóstoles y discípulos que se encontraban reunidos en ese aposento, en ese lugar donde ellos estaban con temor, pero cuando llegó la llenura del Espíritu Santo, salieron a todos los rincones a dar la palabra, pues a exhortar y con todo. Imagínense cómo era Pedro, ¿sí? No tenía mucha cultura, no era docto, pero ahí el Espíritu Santo, mira, wow, les dice y les declara desde Joel, desde los profetas, que eso iba a suceder y que las lenguas por eso le entendían que no estaban borrachos, sino que era un don de la llenura del Espíritu Santo, el poder hablar en todos los idiomas, y le entendían a Pedro y todos los 3,000 que se convirtieron. Fue por eso. Si yo soy griego, si yo soy medo, si yo soy persa, y le entiendo a este hombre, no creo que se sepa esto es sobrenatural, ¿sí? Por eso, si sabes hablar en lenguas, habla en lenguas. Si no, de todas maneras, ora, y es una bendición el hablar en el Espíritu. Es una bendición, pero si no lo hablas por lo que sea, no quiere decir que no tengas al Espíritu Santo. Pero desea más esa llenura, Y por ahí me enviaron un libro precisamente del don de lenguas, ¿sí? Y te podría hablar del don de lenguas. Cuando hablamos, a veces no sabemos cómo empezar a orar y pues hablamos en lenguas, porque ya tenemos ese don, ¿sí? Y el enemigo se va. El enemigo, cuando tú estás hablando en el idioma celestial de Dios, mira, no le entiende, como si tú estás hablando en inglés y alguien no sabe inglés, entonces, ¿para qué estoy aquí? Mejor se va. Así es que el don de lenguas aspira a ese don, ¿sí? No es así, no te dé miedo, pero es para edificación propia y para edificar a otros, porque cuando a mí me preguntan, ¿por qué hablaste diferente? No debemos andar hablando en lenguas hacia lo tonto, ¿no? Sino cuando es necesario. Y le digo, pues son lenguas celestiales y es un lenguaje con Dios. Dice, ¿y yo lo quiero? Pues sí, pídelo y Dios te lo va a dar. Así dice el Señor. ¿Quieres un don? Pídelo. ¿Quieres el don de lenguas? Pídelo al Espíritu Santo y te va a llegar, pero sin miedo, sin incredulidad, porque muchos me dicen, híjole, si es del diablo. No lo dudes. Si tú estás en comunión con Dios, el enemigo ya no está. Satanás ya está vencido, y en tu vida y en mi vida está vencido, te lo aseguro. Si tú tienes comunión, estás siendo guiado por la palabra de Dios, y tú entras en esa presencia, el enemigo ya no está, ¿sí? Él sí te toca para que no leas la palabra. Él sí te toca y te pone otras cosas para que no leas la palabra, para que no escuches las predicaciones, para que no escuches las clases, para entretenerte y distraerte en lo que él pueda. Pero cuando tú dices, no, yo lo voy a hacer aunque no tenga ganas, voy a leer las citas mínimo que me dan el domingo, que me dan las clases de miércoles, de jueves,
tú léelas y el Espíritu Santo te va a llenar de sabiduría y le vas a entender. Como en este caso, Pedro ya no tenía miedo y habló poderosamente que se convirtieron 3,000 personas. Entonces, vivimos llenos del Espíritu Santo para ser un instrumento en las manos de Dios. Para eso, ¿sí? Ya por añadidura nos da a nosotros lo demás. Acuérdate, te lo he dicho. Por añadidura, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Enfócate en el Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos dejó. Es el centro, es su corazón, es Él mismo, pero en forma aquí de emociones, hasta en las emociones, el Espíritu Santo entra, ¿sí? Entonces, dice, ante toda la multitud que se había juntado para ver lo que estaba pasando con los discípulos, Pedro se levantó a predicar uno de los discursos más impactantes registrados en la Biblia. Lo vimos en el versículo 14, 21. Acuérdate que estamos viendo Hechos 14, ¿sí? Del 14 al 21, ¿sí? Hechos 2, del 14 al 40. Entonces, pero ahí vemos cómo se levantó Pedro, ya te lo expliqué, y este texto de Pedro y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos llena, se nos quita la vergüenza, nos hace sinvergüenzas, ahora sí, nos quita la pena, ¿sí? De hablar de Dios sin importarnos que nos critiquen, que nos digan aleluyas, que nos digan hermanos separados, que nos digan lo que sea. Nosotros estamos conectados y con la llenura del Espíritu Santo. Créelo. Entonces, con eso es más que vida, te lo aseguro, es más que vida. Y esta señal es los dones, y el principal no es el más. Todos los dones son buenos, pero cuando tú hablas en lenguas es una señal de que tu Espíritu Santo está avivado, ¿sí? Está avivado. Si no, no te preocupes, el Espíritu Santo está en ti si ya recibiste a Cristo y tú te encargas. Es nuestra responsabilidad de avivarlo, de hacerlo que se manifieste, porque de verdad se manifiesta de diferentes maneras y muy personalmente. Sí, yo te podría decir en mí cómo se manifiesta, pero es de diferentes maneras también. A veces llorando y con paz, ¿sí? A veces con un clamor, ¿sí? A veces, pues, el deseo de leer la palabra y el deseo de compartir, en fin, se manifiesta de diferentes maneras y tú tienes que detectar cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida. Y si sientes que no pasa nada, ¿sabes qué? Pide esa llenura. Y hoy vamos a orar por esa llenura en tu vida. Y créelo, el Espíritu Santo ahí está y hoy tienes la llenura. La llenura la vas adquiriendo a través de que te vayas llenando, ahora sí, de la palabra de Dios y de tener tu comunión con Él, como lo dice. Dios habilita su poder para hacernos instrumentos útiles en sus manos. Nos llenamos del Espíritu Santo al leer la palabra, te decía, al orar, el ayunar. No sé si tienes alguna experiencia, si ayunaste y qué te dio Dios. La próxima clase yo te voy a decir mi experiencia, pero me gustaría que los que tienen chat con nosotros me digas qué experiencia, si ayunaste, si no ayunaste, nada más oraste, qué experiencia tuviste, ¿sí? Alguna cosa sobrenatural que tuviste, una visitación sobrenatural de Dios cuando orabas, ¿sí? Por los puntos, o si ayunaste, qué sentiste, en fin, muchas cosas. Puedes compartirla, de hecho, porque la vamos a mandar a Jalapa y al Arco Sur, a Amistad de Jalapa, y va a salir ahí muchos testimonios del ayuno, de quién ayunó o quién oró y quién está conectado, intercediendo y cuánta cosa hemos visto ya en las clases, ¿sí? Entonces, dice, ayunando también. Al leer la palabra de Dios diariamente tendremos los pensamientos de Dios.
se nos va impregnando el pensamiento de Dios y no lo del mundo. Ya no vamos a querer, no nos prohíben nada, pero al estar impregnándonos del Espíritu Santo, ya no vamos a querer más que hablar de Dios, ¿sí? Y nos ha pasado que, ay, tú, ya, puro Dios, así es mi vida. Así es, y no es aburrida. Como siempre te digo, no es aburrido porque mira esto, como un hombre pescador sin preparación de nada, que hasta negó, arrebatado. Pedro, me encanta el Pedro, yo a veces soy Pedro también, yo creo que tú no te identificas porque conozco a todos así muy pausados, muy acá, pero yo sí soy muy arrebatada a veces y por eso con Pedro... pues sí, hasta está en Proverbios, ¿no? El que habla más, la riega más, parafraseando esto. Entonces, ese Pedro, ¿qué pasó? A través de él, mucha gente se convirtió, porque habló con poder, eso es, y nos llena más también de fe. Al estar escuchando la palabra de Dios, nos llena más también de más fe para nuestra jornada diaria, el orar. Al orar tendremos las palabras frescas de Dios en nuestras vidas y resistencia para nuestros problemas. Y el ayunar, dice, y obedecer a Dios y ser renovados en nuestro hombre interior. Nos vamos renovando, de verdad. Tú lo has notado, muchos me han compartido, no sé ni a qué horas yo cambié, que ahora... ya no me gusta esto, ya no me gusta el otro, y me gusta platicar con gente que habla de la palabra, ¿sí? Y esto va a pasar si nosotros de verdad nos metemos a esa presencia sobrenatural que es el Espíritu Santo. Acuérdate, el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que nos va a cambiar, es el que nos va a llenar para hacer cosas tremendas, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad. Entonces, lo vamos a poner en acción, no es para que decir, ya tengo el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, no, es para activarnos, es para ponernos en acción, como vimos en el versículo 36-38, ¿sí? 3,000 personas se convirtieron. ¿A cuántas hemos llevado a Dios? A los pies de Cristo. ¿A cuántos? A través de esos momentos de que, ¡ay, ese poder no lo puedo callar! ¿Sí? No lo puedo callar, se lo tengo que dar a otros. ¿A cuántos hemos llevado? Al menos yo no sé, no sé, yo creo que en el cielo, los que han perseverado, allá nos vamos a ver. Y algunos me dicen por ahí, no es jactancia, palabras para la gloria de Dios, no es jactancia, pero dicen, es que tú me dijiste, contigo recibí a Cristo y sigo. Es que tú me dijiste que Dios iba a hacer cosas en mi vida. No profecía, sino que a través de estar leyendo la palabra, mi vida iba a cambiar. No por arte de magia, pero he recibido esas bendiciones de que me dicen. Y no sé a cuántos serán los que a través de un instrumento frágil, débil, pues... como dijimos, de barro, Dios ha usado para que algunos se salven. Así como alguien me compartió y yo llegué a los pies de Cristo y estoy perseverando desde hace 25 años, ¿sí? Igual, no te calles, ¿sí? Yo aquí encerrada y todo, han recibido a Cristo personas. Han recibido y están perseverando en escuchar las clases, en escuchar el domingo, en ya adherirse a una reunión de hogar, adherirse también a tener hambre de oír los domingos las predicaciones de Amistad de Jalapa, las que damos acá también en casa. Bueno, pues de eso se trata, de eso, expander y que el Espíritu Santo diga, ¡oh! Me llevaron y estoy ahora acá y estoy avivando el corazón de todos ellos, ¿sí? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás viendo? Mira, aquí está avivado ese Espíritu Santo. Por eso te estoy hablando con tanta pasión, ¿sí? Y con Pedro me recordó todo esto, ¿sí? Cuando inicié, guau, hasta el policía, el que barría, cuánta gente,
lo llevaba a los pies de Cristo. No se resistían. Me acuerdo que afuera de la casa, el que me venía a vender cualquier cosa, le decía y recibían a Cristo. Hasta mi hija me dijo, mamá, te ves mal ahí hablando con un hombre. Pero yo no estaba viendo eso, yo estaba viendo que estaba llevando un alma a los pies de Cristo, a la salvación, a la vida eterna. Pero sí, ya tuve más cuidado de no compartirle mucho a los hombres, ¿sí? Entonces, pero es una pasión porque la gente conozca esto, que a veces se nos olvidan ciertas reglas, así como Pedro, ¿no? Y sí, a la acción, vamos a la acción. Entonces, dice, si queremos ver resultados sobrenaturales, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice, y los nuevos creyentes ahora se unen a los discípulos para ser enseñados, para ser parte de la comunidad de la fe. Yo no sé de veras cómo lo hace el Espíritu Santo, pero lo hace. Por ejemplo, la señora que trabaja con nosotros, Carmelita, ella dice, no, a mí ya nadie me separa del Señor. Hay problemas, hay todo, en fin, con mi esposo, con mi hijo, pero a mí nadie me separa de que yo oiga mis alabanzas, de que yo oiga mi clase, de que vaya a mi reunión con el domingo, en fin. Ella ya está bien y eso fue simplemente darles una clase, una palabra, y el Espíritu Santo es el que hace lo demás. Todo esto, por ejemplo, es para la gloria de Dios, ¿sí? Por eso es lo que te digo. Vivamos llenos del Espíritu Santo y veremos los resultados sobrenaturales. Veremos, si quieres anotar esto, vivimos llenos del Espíritu Santo para ver los resultados sobrenaturales. ¿Qué les dijeron? Que estaban borrachos, ¿verdad? A Pedro y a todos los discípulos que estaban ahí, pero ellos estaban hablando en unas lenguas que todos les entendían. Eso es sobrenatural. El hablar en lenguas es sobrenatural y pues si yo puedo todo el día ahí en el baño, donde sea, guisando, que ya no guiso mucho, limpiando, hablar en lenguas, eso es sobrenatural. Y esto es para edificación mía y para que el enemigo también no me entienda y ni se acerque, ¿sí? Esto es hermoso. Vamos a leer esto. Yo creo que si tú lees desde el 1 y te invito a que leas todo esto, te invito a que lo leas, Hechos te va a enamorar, léelo, todo lo que pasó en Hechos, que fue donde se inició la iglesia, ¿sí? Con los apóstoles, con los discípulos, los que se añadieron, y luego lo de Pablo, ahí está en Hechos, cómo siendo el perseguidor de los cristianos, se convirtió de una manera sobrenatural al tener un encuentro personal con Jesús. Bueno, pues entonces no estamos borrachos, ¿verdad? Cuando hablamos en lenguas, no estamos locos cuando nos apasionamos por dar la palabra, no somos fanáticos, o sí seremos fanáticos, pero de Jesús, ¿sí? Y entonces vamos a hacerlo. Te leo la conclusión. Tal como sucedió con la multitud que escuchaba a Pedro, la vida abundante del Espíritu Santo está a nuestro alcance. Eso es lo hermoso, que está a nuestro alcance, que por donde quiera que tú busques predicaciones cristianas, predicaciones de personas de una iglesia que tú sabes que es buena, que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin ídolos, obvio, sin cosas, excepto la católica, no, ni budistas, ni nada de eso, ni mormones, ni testigos de Jehová. Lo digo abiertamente porque eso te puede distraer y distraer tu salvación, ¿sí? Entonces, tú sabes a qué me refiero. Iglesias cristianas evangélicas, iglesias cristianas. Y pues no hay más a dónde ir. Aquí en Jalapa al menos está Amistad de Jalapa. Y de ahí yo no he salido hace 25 años. Y sí, ahí tenido experiencias maravillosas, sanidades milagrosas, restauración, como te he dicho, de familia, de sobrenaturalmente. Y eso es a lo que debemos aspirar, a las cosas sobrenaturales, a las cosas de Dios, como Pedro. Y que más gente se añada, y que más gente venga al conocimiento del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo.
Ya somos salvos los que hemos recibido a Cristo, pero vamos a aspirar a más, a esa llenura del Espíritu Santo a través de todo esto, de estar en comunión, de estar oyendo la palabra, de leer la palabra, de convivir con personas espirituales cristianas y todo eso. Entonces, dice Pedro, la vida abundante del Espíritu Santo está a nuestro alcance y a través de la comunicación que mantenemos con el Padre mediante la lectura de la Biblia, el ayuno y la oración, podemos despertar nuestro espíritu para que se mantenga activo y sensible a su voluntad. Somos llenos del Espíritu Santo al permitir que el Espíritu Santo, permee nuestra vida con la palabra de Dios y que fortalezca nuestra fe al orar y nos unja espiritualmente al ayunar para que nuestro cuerpo sea un instrumento para darle gloria a nuestra vida. El llamado del día de hoy es: vive más, acuérdate, vive más, pero no mediocremente, no a medias, ¿sí? Sino con la llenura del Espíritu Santo, ¿sale? Con esa llenura. Y pues vamos a pedir hoy, a mí me gustaría que te pusieras en posición de orar, de verdad pedir esa llenura del Espíritu Santo. Yo lo voy a hacer también. Me encanta pedir: Espíritu Santo, ¿dónde estás? Aquí estoy, papá. Y platicar con Él, ¿sí? Platicar con ese Espíritu Santo que es el que está aquí. Espíritu Santo precioso, pídelo, pídelo, llénate de Él. Vamos a pedir esa llenura. Dice: Señor Jesús, a ti que nos diste grandísimas promesas, esa promesa del Espíritu Santo, te pedimos que despiertes nuestro espíritu, nos avives y nos lleves a las acciones gloriosas para caminar llenos del Espíritu Santo y fuego. Perdónanos si hemos querido tener resultados por nuestras propias fuerzas. Lo hemos hablado, hemos dicho: perdóname, Señor, si he querido caminar y hacer las cosas por mi cuenta, a mi manera. Hoy no, Señor. Hoy quiero que me llenes de sabiduría, que mi cuerpo es templo de tu Espíritu y que lo quiero tener lo más santo posible, y para que más y me des más, porque yo voy a dar lo que ya me has dado, ¿sí? Y voy a llenarme más de ti. Queremos experimentar la libertad. Esa libertad, no sé, yo creo que ya todos vivimos en esa libertad de que somos salvos, de que el Señor, nuestro Padre amoroso, está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas, que Él pelea todo esto, que Él no está ajeno a lo que pasa en este mundo, a lo que te pasa en tu familia, en tu casa. No está ajeno, Él está con nosotros, ¿sí? Y nos da y por eso tenemos esa libertad de la potencia y la gracia de la vida llena del Espíritu Santo. Recuérdanos que estamos muertos, recordemos que estamos muertos al pecado. Eso ya lo sabemos. Estamos muertos al pecado. Caemos en pecado, sí, pero ya el enemigo no se enseñorea de nosotros. Ese pecado inmediatamente lo sacamos. Esa es obra del Espíritu Santo, porque ya no permite cosas malas, pecados en nuestra vida. Nos inquieta. Entonces, perdónanos, Señor. Y vamos al arrepentimiento, ¿sí? Estamos ya muertos a ese pecado y vivos para Dios, que somos nueva creación y templo, te lo digo, templo del Espíritu Santo. Llévanos a vivir los mejores años de nuestra vida, experimentando los resultados gloriosos de vivir llenos del Espíritu Santo y de ese fuego que nos va a hacer, ¿sabes qué? Vivir en libertad principalmente, vivir con fe, una fe en acción, una fe sobrenatural. Y pide, si tú no has experimentado esa llenura del Espíritu Santo, pídela, porque el Señor nos las da, Él no se queda con nada. Y si nosotros clamamos por esa llenura del Espíritu Santo, Él nos las da. Perdón.
Bueno, pues mira, seguimos orando por esas necesidades que son muchas. Aparentemente ahorita hay como una calmita, pero no nos vamos a confiar. Yo te sigo recomendando que te cuides, que si sales con las medidas necesarias que ya están bien dichas, ¿sí? Y que si no tienes a qué salir, pues sigue en tu casita, surte tu despensa y no salgas, ¿sí? Y también, pues que sigas conectado con nosotros, que sigas conectado en tu casa con Dios, que sigas conectado en comunión y que ahora tienes algo. Esta enseñanza yo creo que ya la sabías, que tienes al Espíritu Santo, pero ahora ¿qué vamos a pedir? Llenura, llenura del Espíritu Santo, plenitud para hacer ¿qué? Cosas sobrenaturales. No te conformes a que eres salvo nada más y que tienes vida eterna, ya, no, queremos hacer cosas milagrosas, no para nuestra gloria, no para jactancia, no para nosotros, sino para que otros crean y para darle la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, yo te invito a eso. Métete a tu cuarto de guerra, métete a tu espacio y no sé cuánto tiempo ores, pero el tiempo que sea, pide, Señor, lléname de tu Espíritu. El Espíritu Santo está ahí y dile, lléname, dame esa llenura de tu Espíritu, ¿sale? Yo sé que tienes un lugar donde oras y si no lo tienes, hazlo donde tú solamente y Dios, ¿sí? Yo sé que oras dando gracias para la comida, para la cena, para el desayuno, pero este es un tiempo especial que debemos tener Dios y tú, Dios y yo, y ahí es donde nos va a revelar cosas preciosas de lo alto, cosas preciosas y poder y que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ni cuenta te vas a dar como ya, si por ahí te cae mal ya alguien, dice, ay, pobrecito, ya no, mejor que conozca de Dios, ¿sí? Vamos a amar a los enemigos. Se nos hace así como, ay, ¿cómo voy a amar esa o ese que me hizo tanto daño? ¿Sabes qué? Con la llenura del Espíritu Santo se puede, y soy testiga, se puede amar, abrazar al enemigo. ¿Por qué? Porque en mi templo, que es el Espíritu Santo, no va a haber odios, rencores, ni cosas feas que me roben mi paz, ¿sí? Que nadie te robe tu paz. Sale, llénate del Espíritu Santo y pon tus peticiones con todo tu corazón, con todo tu clamor al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo está ahí aconsejándote cómo vas a orar. Y sí, y vas a tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Vas a tener experiencias sobrenaturales. Bueno, pues te abrazo como siempre y deseando que sigamos en conexión, ¿sí? Ahorita en línea y cuando se decida, pues nos veremos, ¿sale? Nos abrazaremos. Viene, cuídate mucho, que Dios está contigo. Bye.